congénitas, adquiridas y secundarias. En origen teníamos dentro de las congénitas, hemos visto las que aparecen a los pocos meses de vida, habíamos visto cuáles son las más urgentes. Acuérdense que las monoculares son más urgentes, habíamos visto la clasificación de las cataratas pediátricas. Y de ahí estaríamos en las de origen, las adquiridas, que las seniles eran las más frecuentes, que aparecen. Es normal tener catarata con la edad, las etiologías son multifactoriales y que en su mayoría afectan sobre todo el núcleo del cristalino. Y las secundarias, aquí estábamos en esta, me parece, las que son secundarias a traumatismos, que generalmente pueden ser unilaterales, a inflamaciones como la uveitis anterior crónica, glaucomas de ángulo cerrado. También en las miopías altas, una de las complicaciones que tenía eran las cataratas y son de tipo subcapsular posterior. Otras enfermedades metabólicas como la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad de la retina, que ya la vamos a ver en la clase de retina. Las diabéticas, todas estas nos dan opacificaciones subcapsulares posteriores, que acá tienen una fotito con ese tipo de catarata. Acá tenemos una posuveitis, por ejemplo. Y en este corte podemos ver cómo es el ancho del cristalino en cuanto aparece, cuando aparece la catarata, que también puede generar una catarata, puede generar un glaucoma agudo por el espacio que ocupa en la cámara anterior. Luego tenemos dentro de las secundarias la poresclerodermia, galactosemia, que habíamos visto que era la única que se podía revertir, por gente que se electrocuta, y los medicamentos. Entonces hay muchos medicamentos que es bueno saber que pueden acelerar la aparición de la catarata. Medicamentos que pueden ser usados para diferentes causas, por ejemplo para la gota, como el aropurinol, amiodarona, temas cardiovasculares, y sobre todo el que más se usa, acuérdense, es el corticoide. Entonces, acá un repaso según la localización. Pueden ser corticales, pueden afectar la parte subcapsular antes de la cápsula posterior del cristalino, y las nucleares. Entonces tenemos, según la localización, subcapsulares, nucleares y corticales. Las subcapsulares, que estábamos medio nombrándolas en las metabólicas, pueden afectar la cápsula anterior o la cápsula posterior del cristalino, y es una metaplasia fibrosa del epitelio. En este caso, en la posterior, se ven como copos de nieve, como las diabéticas. Son, en cuanto a su progresión, son de rápida progresión y se asocian generalmente con pacientes con diabetes, mellitus, uso de corticoides sistémicos, y el aspecto vaculado o en placa, que da un efecto bastante importante en la disminución de la agudeza visual, en calidad más que en cantidad, pero también el efecto de bastante fotofobia, porque es como un efecto espejo con la luz, bastante fotofobia. Entonces el paciente se queja más de ver peor de día, en la luz natural, en el sol, que de noche. Bien. Luego tenemos las nucleares. Entonces este es un corte de luz con la hendidura, de la lámpara de hendidura que usamos en consultorio, y básicamente el color indica el grado de madurez o de avance de la catarata. Entonces mientras más amarillentas, más nucleares son. Y en este caso lo que afecta básicamente es la visión de los colores. Acuérdense de que estos pacientes mejoraban la presbicia, porque generalmente las nucleares miopizaban la refracción, o sea, apareció una miopía que no era normal. Entonces muchos pacientes decían que veían mejor ahora, leían mejor sin lentes que con sus lentes. El color amarillento es por depósito de pigmento y nos indica la consistencia del núcleo, de la dureza. Entonces mientras más duras se pongan las cataratas, menos probabilidades de que elijan una cirugía no convencional, o sea, la cirugía facoemulsificación, que habíamos visto también que era una cirugía
que no dejaba, no era muy cruenta, que no cambiaba la forma del ojo y tampoco la refracción, porque con las cirugías extracapsulares, ¿lo hemos visto en cirugía? No todavía. Ah, bueno, ahora lo vemos, ahora mejor lo vemos, al final creo que es esto. Bien, otro tipo de catarata, estas cataratas son más de lenta evolución, son como rayos de bicicleta, no degradan mucho la visión, progresan lentamente, son las cataratas corticales y son opacidades entre las fibras del cristalino, por eso aparecen como rayos de bicicleta. Su consistencia generalmente es blanda y no, como sabemos, no afecta tanto el tema de disminución de la visión. Luego tenemos entonces acá, según el grado de madurez de la otra clasificación. Y hemos visto origen, localización y vamos a grado de madurez. Entonces, cuando hablamos de cataratas, decimos que pueden ser inmaduras, maduras o hipermaduras. Las inmaduras son las cataratas incipientes que empiezan a aparecer a partir de los cambios del cristalino. No se nota mucho el color amarillo ni blanco, o sea, no hay leucocoria. Las maduras ya se ve al paciente con la leucocoria y las hipermaduras ya son pacientes que llegan ciegos por catarata. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una inmadura con un corte de vías de luz. Prácticamente se ve un poquito un cambio pequeño del color del cristalino, parcialmente opaco, pero todavía se puede evaluar todas las estructuras internas del ojo a través de la pupila. O sea que llega la luz a la retina, entonces el paciente todavía podría corregir con anteojos. Algunas, como dice acá, todavía transmiten el reflejo rojo, o sea, es una catarata que no afecta mucho, no está afectando todavía los medios de refracción, ¿sí? Son transparentes todavía. Las maduras, como hemos dicho, ya se puede la leucocoria, el cristalino ya se puede ver opaco, ya se pierde el reflejo rojo que genera la retina y la visión es muy baja, ya tenemos una agudeza visual de 20/400 o menos. Y en las cataratas hipermaduras empieza como a licuefactarse todo lo que sería la corteza del cristalino, hay una pérdida de agua, la corteza es móvil, por eso te dicen, y hay una contracción de la catarata, entonces empiezan a aparecer arrugas en la cápsula anterior del cristalino, ahí se ven las arruguitas, y el núcleo es como que flotara dentro de esa corteza licuefactada. Entonces a veces cuando uno las opera, uno apertura la cápsula anterior para poder extraer el cristalino y uno al aperturarlo sale como una leche. Eso es que está hipermadura. Bien, entonces ya hemos visto la clasificación. Vamos a lo que sería el diagnóstico. Entonces, el primer criterio diagnóstico en los adultos, el paciente viene quejándose el motivo de consulta es que su agudeza visual ya no mejora y tampoco mejora si le ponemos el agujero estenopeico. Entonces recuerden que el agujero estenopeico todavía nos permite predecir si el paciente puede mejorar con algún anteojo su agudeza visual. Entonces hay una atenuación o ausencia de reflejo rojo en la evaluación del reflejo rojo pupilar y ya se puede ver la presencia o no de leucocoria según el grado de madurez de la catarata. Debe tenerse en cuenta a las personas que presenten disminución de la agudeza visual y que les dificulte realizar ya sus actividades de la vida diaria cotidianamente. En cuanto a los niños, ellos a veces nos van a quejar de eso, pero vamos a observar básicamente si está presente o no el reflejo rojo pupilar y si vemos o no la leucocoria. Entonces, dentro de las manifestaciones tenemos las manifestaciones clínicas que genera el paciente. Acá, por ejemplo, es como vería un paciente con catarata. Se ve la imagen, pueden ver los árboles, el camino, todo, pero como verán lo ven opaco, es como que están viendo a través de una ventana sucia, empavonada. Hacemos el examen de fondo de ojo para predecir si solo es la catarata lo que está provocando una disminución de su agudeza visual. Y podemos ver como en la linternita si tiene o no presencia de reflejo rojo. Entonces, disminuye la agudeza visual, hay una visión borrosa o distorsionada, hay una disminución de la sensibilidad al contraste y, como habíamos visto, era la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y otros pacientes, al contrario, no se van a quejar de nada porque van a decir yo puedo leer ahora sin lentes, ¿no? Porque genera una miopización del ojo y eso se puede ver en los pacientes con cataratas. ¿De qué tipo? Miopización.
Nuclear, correcto. Entonces, hacemos la exploración de la agudeza visual, vemos con el oftalmoscopio también si tiene o no reflejo rojo, y podemos ver si todavía podemos observar el fondo del ojo. Vemos los otros signos, ¿no? La leucocoria, asociados al motivo de consulta del paciente, y corroboramos también la disminución de la agudeza visual con el cartel de Snellen. En cuanto a lo que sería el tratamiento, que ahí es la diferencia de cirugías, tenemos que ver en qué momento indicamos una cirugía. Obviamente el paciente lo que busca es mejorar la visión, o también podemos indicar una cirugía por indicaciones médicas propias del tipo de catarata, porque tenemos diferentes tipos de catarata, diferente afección de la visión, pero muchos tienen catarata que pueden ver 20/20, no les afecta la cantidad de su agudeza visual, ni quizás un poco la calidad, pero no mucho, pero son cataratas que pueden generar otro tipo de complicaciones a largo plazo, como un glaucoma crónico por una catarata, por pseudoexfoliación, que algunos lo hemos visto ya en práctica, les voy a mostrar. Entonces, hay cataratas y cataratas. Entonces, esperen un ratito, vamos a buscar esta catarata. Catarata con el síndrome de pseudoexfoliación capsular. Entonces, en este tipo de cataratas, básicamente lo que vemos es que la cápsula anterior del cristalino, la pupila se la va a ver así, con estos restos de células en el borde pupilar, y cuando hacemos la dilatación de la pupila, primero que hay una mala dilatación de la pupila, y vemos que se va pelando la cápsula anterior. Entonces, como verán ahí, esto es restos de cápsula, y las células de esa cápsula, ¿a dónde irían? ¿A alguien se le ocurre? ¿A nadie? A ver, Stephanie, tú ya has pasado práctica. ¿A dónde van las células de la cápsula anterior en el síndrome de pseudoexfoliación capsular? Te pones punto menos, Stephanie. ¿Machel? Punto menos para Machel. ¿Karim? A la cámara anterior. Exacto, a la cámara anterior. ¿Y de la cámara anterior? ¿A dónde más? A la malla trabecular. Entonces, ¿qué va a provocar? ¿De qué tipo? Si no es agudo, obviamente es crónico. Glaucoma crónico por síndrome de pseudoexfoliación. Punto para Karim, por favor, Stephanie. Menos para ti y menos para Machel. Porque lo dije hace un ratito, si hubieran prestado atención, lo hubieran contestado. Entonces, eso es lo que provocaría ese tipo de catarata. Entonces, no por una indicación de agudeza visual, sino por un tema ya de glaucoma, está indicada la cirugía en ese caso. ¿Bien? Están también, Álvaro, ¿qué otra cosa se te ocurre que puede provocar? En este caso hemos hablado de que una catarata con este síndrome de pseudoexfoliación capsular puede generarle un glaucoma crónico al paciente, ¿verdad? Porque va a ir obstruyendo su malla trabecular, lo cual va a ir generando un aumento progresivo de la presión intraocular y, por ende, un daño del nervio óptico. Ahora pongamos otro caso clínico. Tienes un paciente hipermétrope de, pongámosle 60 años. Una hipermetropía de +4 y tú observas en el examen oftalmológico que no hay una disminución de la agudeza visual, tiene 20/20 con su corrección. ¿Ya? 20/20 con su corrección. Pero le tomas la presión del ojo y tiene 10. Está normal. De 10 a 20 es normal. Pero tú observas y en el examen es muy importante observar que en los ojos, en el examen, anatómicamente estoy hablando. Y más en los hipermétropes. Menos un punto para Álvaro. Aide, ¿qué es importante observar en los pacientes hipermétropes? Menos un punto para Aide. A ver, ¿qué más? No, los que sepan no. Patrick. Podría ser en la pupila En la pupila, en un hipermétrope. Ajá. ¿Qué observarías? los signos de exfoliación que puede causar.
No hemos hablado de catarata pseudofoletiva. ¿Otra cosa que se te ocurra, Patrick? La pupila no. ¿Salud? Que no recibe la pupila, o sea, que no. Ya, porque tú piensas que ya tiene un glaucoma, una cosa así. No. Menos un punto para Patrick. Nila. ¿No sería la dilatación de la pupila? A ver, tú observarías la dilatación de la pupila. ¿Qué importancia tendría la dilatación de la pupila en un ojo hipermétrope? No sería, no. No entiendo, perdón. No habría una dilatación como tal. No, menos un punto para Nila. Un ratito. Jorge. Sería el ángulo iridocorneal, que este sea más reducido, o en general el espacio. 3 puntos anterior. para Jorge en su examen final. Por favor. Listo. O entienden o entienden. Hemos dicho, y muchas veces en clase, que los pacientes hipermétropes tienen cámara estrecha y tienen, en la clase de óptica, dice riesgo de glaucoma agudo, no glaucoma crónico. Entonces lo que hay que observar es el espacio de la cámara anterior, está bien, que liga el espacio iridocorneal, porque el cristalino puede engordar y si engorda va a empujar el diafragma irido-cristalino para adelante y va a estrechar la cámara anterior. ¿Bien? Por eso. Bien. Entonces, esas son las indicaciones médicas de una cirugía de catarata. Ya las conocen. Y obviamente por cuestiones cosméticas hay muchos pacientes que tienen atrofia del nervio óptico, glaucoma terminal, etcétera, pero tienen una leucocoria que le incomoda porque siempre le van a preguntar ¿y qué te pasa en el ojo? ¿Y qué te pasa en el ojo? Entonces se pueden operar aunque sepan que no van a ganar nada de agudeza visual. Hay unos exámenes que se realizan en todos los pacientes que son básicos, que el primero sería, bueno, la evaluación completa anatómica del globo ocular, en las cuales es muy importante evaluar para ver el pronóstico. Michelle, ¿qué evaluamos en un paciente para ver el pronóstico? A ver, tú tienes tu abuelito, lo traes a la consulta, detectamos que tiene catarata, agudeza visual 20/400 de un ojo y cuenta dedos del ojo del otro ojo. ¿Listo, Michelle? Michelle, no, Chasca, perdón, ya me estoy acordando. Entonces, con agujero estenopeico, NM ambos ojos. ¿Qué significa NM? Que no mejora de ningún ojo. ¿Qué quiere decir? Que con anteojo no va a mejorar. Entonces tú me preguntas a mí, me dices, doctora, ¿y entonces qué hacemos? Tiene 70 años, tiene muy mala calidad de agudeza visual, porque obviamente cuenta dedos y, o sea, cuando hay poca luz, me comentas que ves que se empieza a agarrar ya de las paredes tu abuelito, y piensas que deberíamos operarlo. Me preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas para que mi abuelito tenga una mejor calidad de vida? Y yo te digo, cirugía, porque no hay otra alternativa. Hemos dicho que la catarata al 100% se opera. Entonces, ¿cuál sería tu siguiente pregunta interesada en saber si valdría la pena de operar a tu abuelito? ¿Cuál sería la siguiente pregunta que le deberías hacer? O sea, esa es la única indicación por la cual, o sea, ¿en qué casos más estaría contraindicada la cirugía? ¿En qué casos estaría contraindicada la cirugía? Estamos hablando de tu abuelito, ¿eh? Yo diría a tu abuelito, ninguna. Bien, paciente no tiene antecedentes personales, no es diabético, no es hipertenso, no toma nada, tiene hiperplasia benigna de próstata y toma tansulosina. Es la única cosa que me comentarías tú. Yo te diría luego otra cosa respecto a la tansulosina, pero no está contraindicado. Tu siguiente pregunta. Estás con tu abuelito. Yo te digo, dale, se opera. Entonces tú me dirías, ¿qué cosa? Algo que te importe. ¿Hay algún examen que se pueda realizar para evaluar si la cirugía va a ser provechosa? O sea, ¿Va a mejorar su visión? Y yo te digo a ti, sí, lo hay, y tú me dirías, yo te pregunto a ti, ya como estudiante de medicina, no como acompañante de tu abuelito,
¿qué sería importante evaluar de tu abuelito, si se puede todavía, para saber qué pronóstico tiene de ver sin catarata? Ajá. ¿Y qué más? La mácula y... ¿Está allá? En la cobertura de la córnea y... No, la mácula de la córnea. Estamos hablando de pronóstico. Ahí. Porque no sabemos. Tiene una catarata, cuenta dedos, significa que está nuclear importante, cortical importante. La mácula, el nervio óptico. La mácula y el nervio óptico. Chasca. Entonces, ¿de qué depende el pronóstico de ver sin catarata, Chasca? ¿Del estado de quién? De la mácula y del nervio óptico. Entonces, si el paciente tiene una mácula sana, no hay degeneración macular y no tiene glaucoma, entonces, ¿qué pronóstico tiene de ver sin catarata? Tiene un... Mejor pronóstico. No, un excelente pronóstico. No mejor, va a ver perfecto sin catarata. Entonces yo les digo, en general, alguno que quiera de repente preguntarme, analizar el caso, ¿hay alguna entonces contraindicación para que el paciente vuelva a recuperar su visión a cualquier edad para operarse una catarata? ¿Habría, bueno, se la pregunta, ¿habría en el planeta Tierra alguna contraindicación para evitar, prohibir, proscribir una cirugía de catarata en un paciente que tiene una mácula y un nervio óptico sano? No habría ninguna contraindicación en el planeta Tierra que prohíba su cirugía de catarata, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que viene con el abuelito de 102 años y me pregunta si por su edad el paciente ya no debería operarse de catarata. Entonces, ustedes que han asistido a esta clase de catarata, ¿qué le van a contestar? No, porque nadie sabe cuándo se va a morir, excepto que te suicides. Entonces, ¿por qué le vas a evitar ese beneficio a un paciente? ¿Bien? Entonces, además, la mayoría de las cirugías de catarata son sin complicaciones porque no hay riesgo asociado a la anestesia, porque no hay cirugías con anestesia general. Para que sepan, las cirugías de catarata se hacen con anestesia local. Entonces, por ende, no hay riesgo asociado a la cirugía de catarata a ninguna edad. ¿Bien? Eso no se olvide. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Álvaro? Doctora, leí una vez que se podría contraindicar la cirugía de catarata cuando hay riesgo con personas muy mayores por el tema de que puede existir rotura de la cápsula. Eso es otra cosa. Hemos dicho, estamos hablando de una catarata normal, a la edad que sea, que no tenga riesgos asociados. Hemos dicho cataratas patológicas. En esa catarata con síndrome de pseudoefoliación o en una catarata hipermadura, mira lo que ocurre. En una catarata hipermadura, donde uno ve que está flotando el núcleo o no puedes ver nada, está totalmente avanzada, también existe catarata hipermadura. Existe una debilidad sonular. Es como que la catarata empieza a pesar dentro del ojo. ¿Y qué lo sostiene? Lo sostiene la cápsula y a la cápsula lo sostiene los ligamentos. Entonces empieza a haber una pérdida de ese sostén. A ver, acá. Entonces ven, esta sería la catarata. Acá estamos viendo algo más claro. Luego podemos ver, creo que les mostré un video donde se movía facodonesis. Sí, les mostré, ¿no? Entonces empieza a moverse. Si tú ves que cuando le haces mover el ojito del paciente, no ves nada, porque acá olvídate, no puedo hacer fondo de ojo, no voy a ver nada. Pero tienes un paciente con los dos ojos así, los dos, ciego literal por catarata. ¿Bien? No ves síndrome de pseudoefoliación, la cápsula está sana.
Pero le dices al paciente que mueve el ojo derecha, izquierda, y se mueve así el cristalino, o sea, la catarata. Pip, pip, se mueve. Eso se llama facodonesis. Acuérdense, pseudofáquico es lente intraocular. Fáquico, todos nosotros. Eso es lo que se llama operador cristalino. Pseudofáquico, fáquico y facodonesis es porque el cristalino se mueve. Entonces, a este paciente también se lo puede operar, pero no de una cirugía tradicional como la que vamos a ver ahorita en tratamiento, sino se entraría por adentro, o sea, como un retinólogo. Sería ideal que lo opere un retinólogo, porque la complicación que pueden tener es que se le desprenda todo, con cápsula y todo, y se caiga al fondo del ojo. ¿Y qué va a hacer entonces el retinólogo? Nada, tiene todos los instrumentos por dentro y lo va a sacar. Y va a evitar que ese núcleo, que ese cristalino, inflame la retina, se desprenda la retina, etc. Entonces, cuando tú ya ves que va a ser una catarata, una cirugía complicada, también se puede operar, pero por otra vía. ¿Se entiende? Va a salir más caro en castellano. Una cirugía que te puede salir 3.500 te va a salir 15.000. Entonces, mejor que sería, Álvaro, en todas las personas. No esperar a quedarte ciego por catarata para operarte la catarata. ¿Se entiende? Bien, ¿alguien más me quería preguntar algo? Bien, entonces seguimos. Entonces, ¿qué exámenes preoperatorios? Hemos hecho lo básico, agudeza visual, grilla de Ambler, si todavía puedes ver. ¿Para qué valoraríamos, Álvaro, la grilla de Ambler en un consultorio externo donde un paciente tiene una agudeza visual de 20/400, no mejora con estenopeico, tiene su anteojo de presbicia de +3, donde cual todavía puede ver un 20/60 con su anteojo? Le damos la grilla de Ambler. ¿Para qué? Álvaro. ¿Menos un punto para Álvaro? No. A ver, atrás, si me acuerdo los nombres. A ver, ¿cuál? Tu nombre. Rafael. ¿Para qué le damos la grilla de Ambler a un paciente en el cual no podemos ver si tiene una buena mácula? Pero le damos la grilla de Ambler. ¿Para qué le damos la grilla de Ambler? ¿Por obstrucciones? ¿No se dan cuenta que diciéndoles la respuesta son capaces de analizarla? Si te estoy diciendo, no podemos ver su agudeza visual, por lo cual de 20/400 suponemos que tiene una buena mácula, yo le doy la grilla de Ambler para evaluar Exacto. A veces lo tienen ahí, a veces se los digo yo, y la única conclusión que yo puedo sacar con ustedes es que no piensan. De verdad, chicos. Menos un punto para Rafael. Y ahora hay más chicos, están en el horno, ¿eh? Así que no sé cómo les irá. Bueno, entonces, hacemos la evaluación física, tenemos lo básico, grilla de Ambler para ver la función de la mácula, le tomamos la presión del ojo, está todo bien, pero no podemos evaluar la función, no podemos evaluar la anatomía, porque ya no podemos observar la retina, no podemos ver el nervio óptico, no podemos ver la mácula, etc. Entonces hacemos una ecografía. Es el único examen, ecografía ocular, que nos va a decir si la retina está en su sitio o está desprendida. O sea, si vale la pena que se opere la catarata o no. Obvio que si está desprendida no se va a poder operar la catarata porque no va a haber nada igual. Y dentro de las comorbilidades del paciente, vemos si es diabético, sobre todo si es diabético, no sé, no me daría mucha confianza si no veo su retina, si no veo su nervio óptico y si no veo su mácula anatómicamente, sí va a tener un buen pronóstico después de operarse la catarata. Pero le hago la ecografía. Mientras la retina esté en su sitio, puede operarse la catarata. Lo que no saca la ecografía es si el nervio óptico está sano o no. No lo saca, solamente te dice que la retina está en su sitio. Y luego hay otros exámenes inherentes a la misma cirugía, básicamente que sería la biometría, que es el cálculo de la potencia del lente,
en las cuales es importante ver la dimensión, o sea, el largo axil del ojo, la dimensión antero-posterior. Cada ojo tiene diferentes tamaños, acuérdense, los hipermétropes son pequeños, los miopes son grandes. Entonces hacemos ese cálculo en base a esa longitud, y también es importante para la medida del cálculo del lente intraocular la queratometría, que ahí sería la medida de la potencia de la córnea, básicamente. Entonces tenemos dos medidas para reemplazar por un lente intraocular: el largo axil y la curvatura de la córnea. Esa es la queratometría. Entonces te dice cómo va a ser el cálculo del lente intraocular. Teniendo todo ello, hay dos formas de operar la catarata. En la clásica, la que antes se hacía y se esperaba que el paciente se quede ciego por catarata, era para poder operarlo de esta manera. Ah, no, perdón. Sí. Esta es la moderna, no. La anterior es la extracapsular, esta. Extracapsular. Entonces, tenemos una técnica quirúrgica en la cual hay una apertura del ojo. Una vez que se abre el ojo, se corta todas las capas del ojo. Se entra, se hace como una... esta es la cápsula anterior, se hace una capsulotomía en abrelatas, así se llama, así, toda la cápsula. Y con este aparatito se exprime el ojo y sale como lenteja la catarata. Luego se limpian los restos que queden de corteza, porque todo eso inflama el ojo. Y luego también se le coloca igual un lente intraocular en su bolsa, en el saco capsular que le queda, y así quedaría la cirugía catarata, ¿no? Estas cirugías se llaman entonces extracapsulares, antiguas, pero se hacen todavía, ¿no? ¿Por qué? Para hacer esta, que es la que sería sin corte, sin sutura, sin modificación de la anatomía del globo ocular, hacemos la técnica de extracción por facoemulsificación. Entonces literalmente es como un taladro que pulveriza, destruye de esa manera con calor el núcleo y la corteza de la catarata. También se hace una capsulotomía. Siempre tenemos que abrir la cápsula anterior para poder sacar la catarata, nunca se puede sacar sin romperla. Se saca, hay diferentes técnicas, ¿no? Acá hay una técnica de cruz donde se divide el núcleo y etcétera, etcétera. Igualito con este aparatito, pero no ha habido corte, o sea, se ha habido un corte pero microscópico, 2.2, 1.8, más o menos, que son los tamaños de los cortes que se hacen cada vez más chiquitos. Y igualito se inyecta su lente intraocular, porque son cirugías bien pequeñas en la cual el lente intraocular entra inyectado. ¿Bien? Entonces ahí tienen las dos formas de operar la catarata. En este caso, obviamente, al no haber corte, no hay cambio de la forma del ojo, no se sutura, tampoco genera cambios en la forma del ojo, porque la sutura en la otra técnica puede generar, por ejemplo, astigmatismos altos, porque le están modificando la superficie del ojo. Y bueno, esto es lo ideal, pero para poder operarte de esta manera no tienes que tener una catarata hipermadura, porque para poder romper un núcleo duro tienes que emitir más calor, y el calor termina dañando la córnea. Entonces la córnea se va a ver afectada y van a aparecer problemas en la córnea por haber emitido mucho calor. Por ejemplo, la córnea gutata, que es una córnea alterada, acelerar la pérdida de células endoteliales por el calor que haya emitido el facoemulsificador. Entonces, anatómicamente parece una hermosa cirugía, pero, digamos, vamos a encontrar al paciente así, opaca la córnea. ¿Bien? Entonces eso es provocado por la cirugía de catarata, con facoemulsificación también. Entonces, en cualquier cirugía, chicos, hay pérdida de células endoteliales. Las células endoteliales se pueden estudiar con un estudio que se llama microscopía especular. Es un microscopio que te analiza qué cantidad tienes de células endoteliales, cómo estarían las células, en qué estado están, si están sanas, no están sanas, tiene pleomorfismo, tiene diferentes formas, etc. Y esas cirugías pueden acelerar ese daño endotelial. Y hemos dicho que el endotelio mantiene la córnea transparente. Si vemos que hay una alteración, puede volverse la córnea opaca. Entonces puedes tener una hermosa cirugía con facoemulsificación con una córnea blanca,
que prácticamente va a trasplante de córnea. ¿Se entiende? No se ve transparente. Entonces aparecen estas córneas que tienen gutas, que son como microquistes, microampollas, y duelen. Es como si fueran ampollitas que se van reventando y el paciente siente dolor. Se queja mucho de dolor, lagrimeo, fotofobia, ve más o menos, pero el dolor es el problema. Entonces en esos casos ha sido provocado por una mala o mucho facoemulsificador y tratamiento, trasplante de córnea, que a un viejito sí no le van a dar. ¿Por qué? Priorizan siempre en los trasplantes como donantes a los pacientes jóvenes, con queratocono, por ejemplo. Bien, entonces todas esas complicaciones podemos tener, por eso es importante evaluar. Por ejemplo, si un paciente viene ya a la consulta con un importante, ¿se acuerdan del gerontoxo? Bueno, si vemos un importante gerontoxo en el paciente bastante mayor, a ver, ¿con cuál? Puede ser este. ¿Ya? Entonces vemos una opacidad, en este caso también hay uno, bueno, en este caso hay otra cosa, pero bueno, tiene bastante avanzado el arco pero la idea es esta, que cuando vemos un paciente con un gerontoxo avanzado de edad, ¿no? Estamos hablando de una gente joven que tiene colesterol alto, sino de edad, ya, por ejemplo acá, esta es una degeneración marginal deterior, es una enfermedad ya de la córnea, pero si vemos un gerontoxo importante, podemos pensar que ese paciente, en una cirugía de catarata, esa degeneración hace que tenga pocas células endoteliales, porque hay algunas que llegan hasta casi la pupila, ese arco blanco. Entonces, se supone que si tú lo operas de catarata, tendrías que pedirle antes una microscopía endotelial para ver en qué estado está, porque hay un límite, a ver, voy a poner mejor microscopía. Hay un límite en el cual el paciente puede ser intervenido o no. Entonces, lo importante de estas cirugías es que sean rápidas y que no estén utilizando mucho el facoemulsificador, que operen rápido y bien, o sea, que utilicen otras técnicas asociadas al corte, a la división del núcleo del cristalino y no tanto darle con el calor, algo así. Entonces, este estudio te dice, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, este es el ojo derecho del paciente, este es el ojo izquierdo del paciente, te dice cuántas células tiene en total, pero te va diciendo también cuántas tiene que no son de la misma forma, pleomorfismo y todo eso. Entonces, por ejemplo, a ver si hay otro resultado por aquí. Ya acá, todavía tiene un conteo endotelial alto. Yo tengo pacientes que tienen un conteo de menos de 900, 1000 células. Ahí sí, por ejemplo, tienes un alto riesgo de que se descompense la córnea en cualquier intervención, ya sea de glaucoma, de catarata. Entonces, algunos médicos utilizan estos estudios más que nada como una parte legal para resguardarse si por A o B se descompensa la córnea después de la operación. Pero les digo que mucho tiene que ver el tipo de intervención y, bueno, cirujano, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esto, después tenemos también complicaciones de la cirugía de catarata, que unas son dentro de la cirugía, otras son después de la cirugía. Las inmediatas, por ejemplo, tenemos lo que dijiste tú, Álvaro, la ruptura de la cápsula y la pérdida de todo el cristalino, toda la catarata hacia el fondo del ojo. Y las posoperatorias tenemos las endoftalmitis, que es la peor de todas, en la cual ha habido un ingreso de una bacteria o de un parásito al ojo, lo que genera una inflamación severa del ojo. ¿Y se acuerdan cuando había pus en cámara anterior, cómo era la terminología? A ver, hipopio, muy bien. Dale su punto a Miriam, ¿no? No, Daniela. Ya. Después también tenemos inflamaciones que pueden ser no infecciosas, donde en el cual el hipopio puede ser estéril, no siempre es bacteria. Edema de córnea, edema de mácula. Se ha demostrado que todos los pacientes intervenidos tienen cierto edema de mácula postquirúrgico. Entonces, hoy por hoy se trata de eso. Preventivamente se utilizan gotas prequirúrgicas para evitar ese edema de mácula y más en los pacientes diabéticos. También que el lente intraocular se mueva dentro del saco capsular porque no ha habido un buen cuidado del paciente, se ha agachado, se ha tocado, se ha frotado.
Entonces el lente intraocular que no está fijo al principio puede sufrir un movimiento. ¿Y a alguien se le ocurre qué le puede provocar en el efecto final de la cirugía que el lente intraocular calculado para ese ojo se mueva un poco? La aparición de los ejes. ¿Te puede variar? ¿Qué eje? ¿Eje de qué? Por ahí va, pero no es exacto. Ajá. ¿Alguien? ¿Cilíndrico? No. No. ¿Nadie? No. ¿Hemos dicho? Podría generarte una diplopía si se mueve mucho, una dislocación. Sí, dale un punto a Nila. Pero te puede variar el cálculo final de tu lente. Digamos que tú, para dejarlo hemétrope a un paciente 0, le calculaste un más 21.00 para intraocular. Pero al moverse el lente, el paciente queda con una hipermetropía de más 2. Algo así, ¿no? El cálculo varía porque se movió el lente dentro del saco. Por eso es muy importante colocarlo y dejarlo que se fije al ojo. ¿Bien? No el eje, no el cilindro, porque no estamos hablando de un astigmatismo. Estamos diciendo en la refracción final, según el cálculo de tu biometría, cómo debió quedar tu paciente. Sino que acá en el Perú la gente no es muy exigente. O sea que con que vean la luz están contentos. En otros países las cirugías de catarata son cirugías premium, o sea, se eligen para dejar de usar anteojos. Porque yo con esa cirugía me quito todo, me quito la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia si me colocan qué tipo de lente intraocular. Si me colocan qué tipo de lente intraocular, yo me quedo sin anteojos. A ver. ¿Multifocal? Claro, multifocal, ese existe. Muy bien, ¿cobra? ¿Tu nombre? Dalesca. Ponle también su punto de participación. Entonces, eso es la idea. Entonces, hoy por hoy, este tipo de cirugías son premium. Entonces, si yo tengo miopía de 7, me operan y quedo 0. Ahora, si tengo miopía de 7 y cilindro de 3 y solo me ponen un lente común y corriente intraocular, o sea, para corregir miopía o hipermetropía, ¿con qué me quedo, Dalesca? Miopía de 7 y cilindro de 3. Solo me ponen un lente que corrige mi miopía. ¿Con qué me quedo? ¿De cuánto? Exacto, muy bien, Dalesca. Muy bien, le has puesto su participación, ¿no? Esa es la idea. Pero yo pudiera elegir ponerme un lente intraocular tórico que corrija mi astigmatismo también. Entonces, pero ya ese es otro lente, otro tipo de lente. ¿Bien? Pero sepan que se puede elegir. Sale más caro, sí, pero se puede hacer. Entonces, bien, dislocación o mala posición y síndrome tóxico del segmento anterior que aparece en las primeras 24 horas. Esto está relacionado básicamente con los equipos utilizados o las sustancias, así como pasó con la muerte de la gente con el cloruro de sodio, igualito te puede pasar con un producto nuevo, una marca nueva, etcétera, etcétera, al cirujano. Y luego lo que viene es la opacificación de la cápsula posterior, que es lo más común, que es súper normal, esperable, y sobre todo en pacientes diabéticos o que tengan artritis reumatoidea o que tengan retinosis pigmentaria o que tengan, ¿les dije diabetes? Sí, ¿no? ¿Y por qué sería, a ver, quién va a participar? Claudia, ¿por qué tú creerías, tú eres Claudia, ¿no? Ya, tú, la sin lentes. Bien, entonces, ¿por qué tú crees, supones, piensas que podría ocurrir eso? Digamos, tú tienes tu prima que tiene artritis reumatoidea de 30 años de evolución. Tu prima tiene 49 años, pero se quejó de disminución de la agudeza visual en ambos ojos, fue al examen oftalmológico,
Sí, realmente ve 20-70 con un ojo y cuenta dedos con el otro. No corrige con estenopeico, lo cual significa que, Claudia, si no corrige con estenopeico, ¿qué significa que va a pasar con tu prima? ¿No va a qué? Si no corrige con estenopeico, significa que... No escucho, hija. Si no corrige su agudeza visual con el agujero estenopeico, ¿qué significa en el caso ese de tu prima de 49 años? ¿Cuál le dije? Sí. No es que no va a necesitar, la pobre no tiene chance, no va a mejorar su agudeza visual con lentes, correcto. Entonces, segundo paso, ¿qué sería? Artritis reumatoidea, muchos años de evolución. ¿Cuáles son los tratamientos para la artritis reumatoidea que se asocian al tratamiento de artritis antirreumáticos? Generalmente. No te he dicho los antirreumáticos, ¿cuáles son? Que es la hidroxicloroquina, el metotrexato, la leflunomida, sino qué medicamento dan generalmente asociado a ese tratamiento. Exacto, les asocian los corticoides. Entonces, ¿qué tipo de catarata tiene tu prima? Según localización. Lo más probable, paciente joven, según localización, tenemos la catarata. No, Claudia. Subcapsular posterior, que está ahí. Ahí dice, mira, opacificación de la cápsula posterior es parecida a la subcapsular posterior. Ya. Resulta que tu prima se opera de catarata con facoemulsificación, queda en 20/20 ambos ojos, todo bien. Al año se vuelve a quejar de disminución de la visión. Entonces, ¿qué se supone que tiene? ¿Ah? ¿Qué tiene? Ajá. Una opacificación. ¿De la? De la cápsula. Exacto. ¿Por qué? Tendría ella esa complicación muy frecuente. Por los medicamentos, por el corticoide. Porque seguiría tomando corticoide. Entonces, muy bien, Claudia, ponle su punto de participación. Ya, entonces, analizándolo así, esperamos que un paciente que esté tratado con corticoides, que sea diabético, pueda tener esta complicación a más rápida presentación. ¿No? Un año ya opacificación de cápsulas. Pero tiene tratamiento, gracias a Dios, y ese es el tratamiento. Se agarra y se limpia con un láser, que se hace un huequito en la cápsula posterior del cristalino y se llama capsulotomía. Capsulotomía, con jack láser. Entonces agarran, esta es la cápsula anterior que se cortó para sacar el cristalino, ahí está el lente intraocular, ahí está la cápsula posterior, y acá está el láser con el cual hicieron este huequito, como una mini pupilita, para que vuelva a recuperar la agudeza visual del paciente. Acá está sucia la cápsula posterior, entonces con su huequito vuelve a recuperar su agudeza visual. ¿Cierto? ¿También? Perfecto. Y también tiene sus complicaciones, puedes romper la cápsula, puedes aumentar la presión del ojo, o sea, hay que hacerlo realmente cuando lo amerita. Cualquier tratamiento hay que hacerlo cuando lo amerita. ¿Bien? ¿Captaron bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta de catarata? ¿Sí? Todos entendieron, van entendiendo que es lo importante. Bueno, tienen 5 minutitos, vayan a tomar algo, a tomar aire, o sea, y empezamos con la clase de glaucoma.